Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Los que están profesor, conectados, no, no- no hay mucha concurrencia hoy día. no importa. Somos pocos, pero bueno. Ya. Hoy tengo que Vamos ponerme al día a con las maquinitas virtuales. y no, pero hay tiempo todavía. Hoy día vamos a trabajar en Storage. ¿Ya? Eh, Vamos a hacer un RAID 0, en un Windows Server 2008 y la idea es repetirlo en todo. O sea, en un principio vamos a hacer un RAID, explicar lo que es un RAID, hacer un RAID rápidamente en Windows Server 2008 y después hacerlo en 2012 y después hacerlo en 2016. Ya, finalmente deberíamos tener 6 servidores, 2 servidores Windows Server 2008, 2 servidores Windows Server 2012, 2 servidores Windows 2000 Server 16, como le he enviado los videos. ¿Ya? Hoy día netamente vamos a trabajar en RAID, como les explico, hacer un RAID, agregar un disco duro a las máquinas, a ver cómo se modifican, cómo se configuran, pero primero tenemos que explicar un poquito qué es lo que se hace, si en realidad la configuración no es tan difícil, pero tener claro cuál es el concepto de RAID, ya que no todos lo tienen claro, y lo importante es que los compañeros eh, salgan de dudas con esto, ¿ya? Cuando manejamos storage, ¿cierto? En el storage o almacenamiento en los servidores, para nosotros es súper importante o es crucial de que el almacenamiento es un punto relevante cuando configuramos un servidor, y uno de los puntos para tener alta disponibilidad es tener varios respaldos, ¿ya? O varios discos duros replicados entre sí, ¿ya? Entonces, apareció un concepto llamado RAID, que significa arreglo redundante de disco, y en resumidas cuentas es tener varios discos que trabajen como si fuesen uno solo, ¿ya? Eso es un RAID. Por ahí me comentaban si RAID y clonación era lo mismo. No es lo mismo. Clonar y hacer un RAID no es lo mismo. Clonar No, es sacar una copia completa de un dispositivo de almacenamiento y tenerlo en otro lugar en forma separada, o tenerlo en el mismo lugar físico del servidor, pero son dos cosas distintas. El RAID, ¿cierto? El arreglo de disco es agrupar varios dispositivos de almacenamiento y que trabajen como si fuesen uno, ¿ya? Un RAID, para hacer un RAID hay que tener ciertas características, tecnologías en los discos duros, que no es cierto tomar un disco convencional y hacerlo, hay que tener como ciertos requisitos, y los fabricantes de servidores, los fabricantes de hardware también piden ciertas características para hacer un RAID, que esas son las que vamos a revisar antes de desarrollarlo, ¿ya? Hay RAIDs que son locales, que están dentro del mismo servidor, dentro de la placa madre. Hay RAIDs que son remotos, ¿cierto? Que yo podría tener un RAID o mi arreglo de disco en un lugar diferente a la ubicación física donde está mi servidor, y también es un RAID, ¿ya? Entonces, no siempre esa regla se cumple de que los discos estén todos juntos en el mismo lugar. Yo los podría tener todos juntos entre ellos, pero en un lugar remoto del servidor, ¿ya? Por espacio, por ejemplo. Puedo tener una ellos placa que ocupan, soporte, claro, ellos ocupan los SAM, ¿o no? Los claro, los SAN sistemas SAM. de almacenamiento, storage de almacenamiento en red. Es decir, yo, por ejemplo, Exacto. tengo un servidor y el límite de discos que tiene mi servidor, por ejemplo, es 4 slots, y yo quiero hacer un RAID más grande, y quiero hacerlo con 8 discos, no puedo, porque me soporta 4 discos, entonces ahí tener una controladora remota y aparecen los discos SAN, ¿ya? Y también, en cierta forma, es más eficaz tener los discos RAID separados en caso de la falla física del equipo en sí. O sea, si se me Sí, quema mi equipo, los discos están por separado, o entran a robar, se roban el servidor y los discos están en otro lugar. O por contingencia, ¿cierto? Por incendio, por lo que sea. Pero también hay que tener otro tema en claro: ¿cómo yo transmito los datos al RAID remoto? ¿Con qué tecnología? O sea, idealmente debería ser fibra óptica, por la velocidad de copia, ¿ya? Y los discos de tipo SSD, sería como la norma. Ya, bien, pues vamos repasando rápidamente y hagamos el RAID, ¿cierto? En un Windows Server 2008. Entonces los RAID son arreglos de discos que trabajan en conjunto, que no es lo mismo que clonar discos, no es lo mismo, sino que para nosotros, lógicamente vamos a ver un solo disco funcionando en nuestro servidor, pero físicamente adentro hay un grupo de discos en conjunto, ¿ya? Físicamente hay varios discos duros, pero lógicamente es uno, ¿ya? Para nuestro contexto. Y estos discos duros tienen que cumplir ciertas condiciones para que se ejecute correctamente un RAID. Entonces, dentro de estas condiciones, se recomienda que todos los discos tengan el mismo tamaño, ¿ya? Tamaño de volumen de almacenamiento. Es decir, si voy a hacer un RAID con 4 discos duros,
estos 4 discos duros, si son de 1 tera, los 4 tienen que ser de 1 terabyte, ¿ya? Como primera regla. Entonces, tamaño de almacenamiento, igual. Si yo tengo, por ejemplo, un disco duro de menor tamaño y uno de mayor tamaño, y hago un RAID, por ejemplo, el RAID más básico que el RAID 0, el disco de mayor tamaño se va a igualar al de menor. Entonces voy a desperdiciar espacio. Se iguala, siempre se iguala al menor, pues. Entonces, por ejemplo, tengo un disco de 1 tera y tengo uno de 4 teras. Hago un RAID entre ellos, va a quedar desde 2 teras. Entonces, la idea es que sean todos iguales, mismo tamaño de almacenamiento. Segunda regla, para hacer un RAID, tienen que ser de la misma tecnología. Es decir, si todos son SATA, todos SATA, todos SSD, todos IDE, todos SCSI, ¿ya? Según la tecnología. Todos de la misma tecnología, todos del mismo tamaño. Tercera regla, si son discos SATA, todos tienen que tener la misma RPM, las mismas revoluciones por minuto, ¿ya? O sea, estandarizar los discos. No puedo tener un RAID, ¿cierto? O no es eficiente un RAID si, por ejemplo, tengo 2 discos duros, si bien son los 2 SATA, los dos son de 1 terabyte, pero uno es de 5.400 revoluciones por minuto y el otro de 9.600. Uno va a girar más rápido que el otro y por lo tanto el más rápido se va a tener que igualar al más lento. Entonces mi RAID no va a ser tan eficiente en la copia. Ya. Misma tecnología, mismo volumen de almacenamiento, mismas velocidades en el caso que sean de tipo SATA. En el SSD no es necesario porque no son discos móviles. Ya hay algunos fabricantes de servidores, se han tenido la posibilidad de trabajar con ellos, que piden que los discos sean de una marca en especial, ¿ya? O sea, los discos duros tienen que ser específicamente de la misma marca, del mismo modelo, del mismo tamaño, la misma velocidad, ¿cierto? Y la misma tecnología. IBM, yo he trabajado harto con servidores IBM, sobre todo la línea 3550M, son unos servidores rackeables, pide que los discos duros tienen que ser IBM para hacer un RAID. O sea, tengo que comprarle los discos al proveedor. No puedo llegar con un disco, ¿cierto?, de otro fabricante e instalarlo. No son compatibles, de hecho no lo reconocen por un RAID. Lo puedo instalar como un disco, yo puedo tener 2 discos Samsung, instalárselo a un servidor IBM, me va a funcionar uno y el otro no lo reconoce. Entonces nunca voy a poder hacer un RAID, porque para un RAID mínimo hay que tener 2 discos duros. Entonces, son bien exigentes en ese sentido. Hay otros fabricantes como Sun Microsystem, fabricaba servidores Solaris en los años 90, y también pedía que los discos duros, aparte de todas esas reglas, tenían que ser discos duros Sun Microsystem, y que eran carísimos y escasos. O sea, tenía que sí o sí contactarme con ellos. Hoy día, en este caso, reemplazar un disco que tiene que ser del fabricante, está complicado el tema, ya que pedirlo, que llegue al país, se va a demorar un par de semanas, y puede que en ese tiempo tenga mi servidor abajo. Entonces, como recomendación, por ejemplo, si van a trabajar alguna vez con servidores IBM, compren inmediatamente los discos duros y tengan los de respaldo inmediatamente disponibles, ¿ya? Porque como son requisitos esenciales que sean discos específicos, puede que sea que en un momento no los tengan disponibles en el mercado o en las tiendas más próximas, van a tener que pasar mucho tiempo en cargarlo al extranjero. Así que, recomendación. En cambio, HP, ¿cierto? HP, con los servidores Proliant, en el caso de la empresa Dell, con los PowerEdge, no hay ningún problema con la tecnología de disco. Es decir, yo le puedo poner un disco, no importa la marca, pero siempre y cuando se cumplan las normativas de velocidad, espacio de almacenamiento y tecnología. Pero no son requisitos que sean de un fabricante. De hecho, yo he hecho RAID en cual le puedes tomar diferentes marcas. Un Samsung, un Imagine, un Verbatim y un disco Western Digital, por ejemplo. Todos diferentes marcas, pero misma tecnología, misma velocidad, y funcionó impecable. Pero en IBM, imposible. Y eso ustedes se van a dar cuenta si echan un vistazo a la página de IBM o les toca experimentar con un servidor IBM, son súper especiales en ese sentido como requisito, ¿ya? Y tienen que comprar disco IBM también. Bien, los RAID, entonces, para nosotros, ya estamos hablando de los requisitos, de lo que es la tecnología, es tener alta redundancia de disco en una empresa, en servidores, la información copiada en todos los discos por igual, ¿ya? El RAID más básico, ¿cierto? El arreglo más básico es el RAID llamado RAID 0. Y un RAID 0
se compone de mínimo 2 discos duros. Es decir, tengo un disco duro 0, el disco duro 1, y entre ellos son una copia exacta, fiel uno del otro. ¿Ya? En todo momento se sincronizan. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi servidor copio un archivo, ¿ya? Se va a copiar inmediatamente en ambos discos duros. ¿Ya? Si rescato un archivo, sale del que esté disponible del disco duro en ejecución. Si el sistema operativo está instalado en ambos también. De hecho, cuando hagamos RAID nos vamos a dar cuenta. Windows Server se va a sincronizar el sistema operativo Windows Server 2008, 2012 o 2016 en ambos discos duros. Por lo tanto, cuando iniciemos el servidor, me va a preguntar con cuál disco quiero iniciar. Da lo mismo porque ambos son iguales. ¿Ya? Entonces, RAID 0, el RAID más básico, también se llama o también se le denomina espejo, ¿ya? O mirror, ya que los dos discos son exactamente igual una copia del otro, siempre sincronizado. Recomendación, ¿cuándo se recomienda hacer un RAID? O sea, si yo tengo un servidor, lo acabo de instalar, le instalé el sistema operativo, no le he instalado ningún rol, ni servicio, ni nada en la empresa, lo ideal es que lo hagan de inmediato, al principio del uso, hacer un RAID, ya que el tiempo de sincronización de los discos duros puede ser muy alto cuando ya tienen información. ¿Ya? Se va a hacer un RAID, pero puede pasar horas y horas para que se sincronicen. ¿Ya? Si hago un RAID de 2 discos, de 4 discos, en que se copian todos, puede pasar un periodo de tiempo bastante alto. Entonces, recomendación, sistema operativo recién instalado, hacer un RAID al tiro, sin nada, para que se haga inmediatamente la sincronización. Y esa sincronización se hace una vez, o el proceso se hace una vez, y después se autosincronizan solo. ¿Ya? Por eso es importante hacerlo al principio como lo vamos a hacer ahora. Lo otro recomendado, cuando se hace un RAID, por primera vez, cuando se crea el RAID, no estar haciendo nada en el servidor, dejarlo sincronizándose solito. Es decir, ni copiando archivos, ni instalando nada. Para que también el tiempo de sincronización de los discos sea lo más rápido posible. Idealmente hacer un RAID fuera de horario laboral, cuando lo tengan que hacer, no en producción, para evitar también que el servidor esté haciendo transacciones en ese momento de datos, ¿ya? O se estén copiando archivos al servidor. Son como recomendaciones para hacer efectivo y lo mejor posible un RAID. Ya. Luego vienen, ¿cierto?, distintas clasificaciones de RAID. Está el RAID 0, que es el primero que mencionamos. Está el RAID 1, ya, el RAID 3, el 5 y el 7. Y también hay unos RAID que se llaman RAID híbridos, 0 más 1, 1 más 0. Si el RAID 0, que era el más básico de todos, que contenía mínimo 2 discos duros, el RAID 1 puede tener una cantidad mayor de discos copiados entre sí. Por ejemplo, si yo quiero tener 4 discos duros, ahí se denominaría un RAID de tipo RAID 1. Si quiero tener solo 2 discos duros, un RAID 0. ¿Ya? Otro factor, siempre los RAID tienen que ser números pares de discos. Lo ideal, discos pares, es decir, un RAID con 2 discos, con 4, con 8, 16, ¿ya? También depende de la cantidad de discos duros que soporte la placa, la controladora RAID, que tenga el servidor. Hay servidores que soportan 8 discos, 4 discos, 2 discos. ¿Ya? Los de torre, los servidores de torre generalmente soportan 2 discos duros. Los servidores, ¿cierto?, rackeables soportan 8, 16, según la marca. ¿Ya? Así que depende de ese factor también. RAID 1. ¿Cómo? Siempre usted dice que en el caso del RAID 1 permite que utilizar uno o más de un disco para hacer el RAID. A ver, para el RAID 0 mínimo 2 discos. El RAID 0 el más básico. Mínimo 2 discos, sí. 2 discos. Y el RAID 1 de 2 o más. O sea, 2 o más. De 2 o más. Pero 2 o más, claro, no es que sea, claro. 2 o más. O sea, si yo estoy pensando, tengo en mi empresa, no sé, un equipo servidor que soporta solamente su controlador a 2 discos, me veo obligado a hacer un RAID 0. No puedo más, pues. Ahora, si mi servidor soporta, por ejemplo, 4 u 8, yo podría hacer un RAID 1, pero también podría hacer un RAID 0 si le instalo 2 discos. O sea, depende de la cantidad de discos, en realidad, la mirada que hagamos. Ambos RAID, el RAID 0 y el RAID 1, lo que hacen es tener discos espejos. En el RAID 0, los 2 discos son iguales. En el RAID 1, los 4 discos pueden ser iguales. ¿Podría hacer un RAID 1 con 3 discos? Lo puedo hacer. Puede ser impar, pero no es muy recomendable. Ahí se llaman los RAID híbridos, que lo vamos a ver ahora en la clasificación. Los RAID híbridos son cuando son números impares.
Bien. Ya, me equivoco. Ya. El RAID 5 es un RAID más grande. ¿Ya? Los RAID 5 también depende de la cantidad de discos. ¿Cuándo podríamos tener un RAID 5? Sobre 8 discos duros. RAID 0, 2 discos duros. RAID 1, hasta 4 discos duros. RAID 5, de 8 hacia arriba. De 8 o mayor. La técnica es la misma. Copia entre ellos, ¿ya? El RAID 1, el RAID 5 hacen lo siguiente. Ellos toman un disco maestro de todos los discos. Por ejemplo, si tengo un RAID 5 que se va a componer de 8 discos duros, en realidad van a tomar el primer disco como maestro y el primero les va a copiar todos en cadena al resto. Es decir, por ejemplo, si copio un archivo en el primer disco del RAID 5, el disco 2 lo va a tomar el archivo y lo va a grabar, y el disco 2 se lo copia al 3, y el 3 al 4, el 4 al 5, el 5 al 6. Va una cadena en esos RAID más grandes, ¿cierto? En cambio, en el RAID 0, ¿qué es lo que hacen? Los dos al mismo tiempo se sincronizan, en todo tiempo, en todo momento. No es que en el RAID 0 uno le copia al otro. Entre ellos, la información se guarda en ambos. En los RAID más grandes, como el RAID 5, se van copiando en cadena. El problema podría pasar si me falla un disco del RAID 5. Esa cadena se corta. Supongamos que tengo 8 discos duros en un RAID 5. 8 discos duros. El primer disco es el disco maestro. El 1 le copia al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, y justo el 4 se me quemó. ¿Qué va a pasar con ese RAID? La copia va a ser del 1 al 2, el 2 al 3, y hasta ahí llegó. Igual voy a tener redundancia, pero de aquí en adelante, el disco 5, 6, 7 y 8 van a quedar con la información desactualizada, porque no siguieron la copia. Esa es la diferencia con los RAID más grandes. ¿Ya? Ya. El RAID 0 y el RAID... ¿Cómo? Pregunta. ¿Sí? Ya, en este caso, si en el RAID 5 tenemos los 8 discos y el 4 se quemó, como usted dice, la copia el disco 3. Ya, claro, llegó hasta ahí porque son en cadena. Sí, En cadena. ya. Después, si nosotros, ¿cómo se llama? Cambiamos el disco. ¿Lo reemplazamos? Sí. Ah, sí. Cuando se reemplaza, automáticamente se actualizan todos los que faltaron. Ah, ya, y el nuevo también. El nuevo también. La gracia del RAID, independientemente si es un RAID 1, 0, 5, los RAID, cuando tenemos una falla con un disco duro y lo reemplazamos con uno nuevo, ya no tenemos que hacer ninguna sincronización ni nada. Ya lo hicimos la primera vez. Sino que el disco que se reemplaza, automáticamente a él se le copia la información por parte de los discos vecinos. ¿Ya? Ah, ya. Entonces el RAID lo hago una pura vez, pues en realidad. La primera vez lo hago y nunca más me preocupo de ello. ¿Ya? Esa es la gracia. La gracia es no estar apagando los servidores tampoco, ¿cierto? Que estén siempre funcionando. En el caso del RAID 0 es un poco peligroso ya que tiene 2 discos duros. Me falló un disco duro, dependo de uno solo. Tengo que en el menor tiempo posible cambiar el malo y poner el bueno. En un RAID más grande, por ejemplo, un RAID 5, o en un RAID 1, si me falla un disco duro, yo igual puedo trabajar unos días hasta que tengo el disco y lo cambio. ¿Ya? Es un poquito menos tolerable la falla, pero el RAID 0 depende de 2 discos solamente. Me falla el otro y el disco 0 y morí. Por eso es importante tener siempre los reemplazos o los discos de respaldo, tenerlos a mano. A mí me pasó, por ejemplo, en una empresa que fui a hacer un proyecto, tenían un servidor bastante antiguo IBM, uno de la línea 1100, 1050, que era un servidor del año 99, y lo tenían para sistemas, lo usaban. Y tenía unos discos bien especiales. Para esos años no existían ni los discos SATA, no estaban ni los discos SSD, sino que eran unos SCSI, unos discos grandes, y tenía 4 discos instalados de fábrica. Los compraron con esos discos y nunca se preocuparon de comprar los discos de reserva, un disco, ¿cierto?, ante falla. Y a los 15 años después hubo una falla simultáneamente en 2 discos duros. Y cuando los quisieron encargar a IBM, ya no los fabricaban. Estaban desactualizados hace rato. Entonces tuvieron que comprar en Mercado Libre, me acuerdo, conseguir en un servidor que estaba dado de baja los discos duros y comprarlos usados para poder reemplazarlos. O sea, claro, porque no se preocuparon en su momento de comprar los discos de contingencia, de los de respaldo. ¿Ya? Piensen ustedes que los discos duros de servidor tienen un valor mucho mayor económico porque son discos que tienen que durar más tiempo también. Pues. Son discos
que duran una cantidad de horas mucho mayor, tienen una fecha, ¿cierto?, de programada de vencimiento que se puede cumplir en un menor tiempo que un disco normal. Un disco de PC va a durar 5.000 horas de uso, un disco de un servidor está hecho para 25.000 horas, por ejemplo, pero esas 25.000 horas pueden ser en 2 o 3 años. Puede ser también, porque se cumplan, porque están todo el tiempo funcionando. Está todo el día funcionando. Claro, el girar un disco SATA hoy día, en poco tiempo fallan los discos de los servidores. Y de hecho los discos de los servidores están pensados para que vayan en el panel frontal, ¿cierto? Para que sean de fácil acceso, y ante falla yo llegue y lo cambie inmediatamente. Y el otro factor es que también tienen unos LEDs de colores para indicar el estado, ¿ya? Depende de los fabricantes. Hay unos que tienen LED verde y naranjo, o verde y amarillo, o ámbar, y me va indicando, por ejemplo, si están en ámbar, en algunos modelos o algunos fabricantes, significa que, por ejemplo, el disco está lleno, o el disco hay que presentando fallas. fragmentarlo, el disco hay que cambiarlo, ya su cantidad de horas de uso, si yo veo en los software de administración de disco, me puede decir que este disco se recomienda cambiarlo porque está llegando a las 23.000 horas, por ejemplo. Me puede decir eso. Y si está en rojo, el LED rojo, es que el disco ya murió nomás. Hay que sacarlo y reemplazarlo por otro, sacarlo directamente. Y ahí aparece la tecnología SCSI, ¿cierto? SCSI, que tiene que ver con los puertos SCSI, que se pueden sacar en caliente. En caliente, sin tener que parar el servidor, se gira la palanca de sujeción, se saca el disco y se pone como un cartucho en el slot que falta. ¿Ya? Que eso no lo podríamos hacer imposible con un disco normal, un disco SATA o un HDD de PC. Entonces, son como recomendaciones. ¿Cuáles son los RAID híbridos? ¿Ya? Hay unos RAID que se llaman los híbridos. Estos son los híbridos, el 1 y 0 y el 0,1. Por ejemplo, ¿qué sería un RAID híbrido? Si sabemos que el RAID 0 se compone de 2 discos y el RAID 1 se compone de máximo 4, un RAID 0 podría ser, por ejemplo, ¿cuántos discos? 6. 6 o 5. 6 o 5 discos duros. Pero se habla de que es una mezcla de RAID, es una mezcla del 1 más 0. O sea, podría ser un RAID de 2 discos o un RAID de 4 discos, y es como máximo 6, pero también podría ser de 5, podría ser de 3, porque 3 es mayor que 2, pero 3 es menor que 4. Entonces es como ahí se juegan con las combinaciones de discos. Y el 0,1 es lo mismo, es lo mismo, pero visto desde el otro punto de vista. 2 más 4, y el otro sería 4 más 2. La misma lógica. La misma lógica. Entonces, son consideraciones a tener, ¿cierto?, los discos duros. El precio de los discos duros para un servidor también es muy distinto a un precio de un disco normal, por cierto. Si nosotros cotizamos un disco de un servidor, hoy día SSD de 1 terabyte está cerca de los 700, 800 mil pesos. Yo lo estuve viendo el último precio. 800 mil pesos un disco Western Digital. 800, ¿ya? 1.000.000 de pesos. No la mentí, no encuentro que no está tan caro porque de 1 tera es, pero SSD, que ahora está la tecnología esta nueva, la NVMe, los que son los M.2. Sí. Eso. No sé, claro. Me parece que, bueno, no sé si existirán de ese tipo de discos para servidores. Ahora, los que están experimentando IBM, bueno, siempre ha sido una empresa que se ha dedicado al ámbito empresarial y fabricar servidores por año. Sí está en su página, menciona que están ofreciendo esa tecnología en servidores de alto procesamiento, servidores de alto cómputo, porque tienen que ser rápidos. Bueno, Sí. otra tecnología que también te incorpora dentro de los servidores o los discos para hacer un RAID es que la conexión adentro tiene que ser de fibra óptica, y ahí aparece la tecnología Fiber Channel, que son conectores de fibra óptica para conectar entre los discos duros, y se genera el traspaso o sincronización lo más rápido posible. Y el último factor que faltaba mencionar antes que hagamos el RAID, que en este apunte ya se lo subí, ahí donde se explican los conceptos de RAID, es que hay 2 tipos de RAID también, no solamente las clasificaciones. Hay un RAID que se llama un RAID administrado por software, y hay un RAID administrado por hardware. Claro, el RAID administrado por software es el RAID que se configura dentro del sistema operativo, y es el que vamos a hacer nosotros.
¿ya? Dentro de la misma administración de discos de Windows Server se puede hacer un RAID. Ya. Y el RAID administrado por hardware es el RAID que se ¿Por la BIOS? configura en la BIOS del servidor, en el BIOS. Ahora, ¿cuál de los dos, cierto, es más eficaz y eficiente? El RAID administrado por hardware. Porque el administrado por sistema operativo depende que el sistema operativo funcione. Si el sistema operativo tiene fallas, el RAID se corta, se quiebra. En cambio, por hardware, no importa el sistema operativo que corra arriba, siempre el RAID va a funcionar, porque lo administra el BIOS de la placa. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un servidor Red Hat, un servidor CentOS, un servidor Windows Server, y si lo hice por BIOS, da lo mismo el sistema operativo. El RAID siempre funciona. Si es por sistema operativo, si hago un formateo, tengo que hacer todo de nuevo. Se pierde el RAID. Entonces, pasa eso. Yo puedo hacer un RAID en un servidor y formatear el sistema operativo, le instalo otro sistema operativo y el RAID no existe. Hay que hacer todo de nuevo porque fue administrado por software. Claro, se pierde la información también por de los discos. Así que es más rápido, es más sencillo de hacer, pero tiene esa contraindicación. Por eso se recomienda la mayor cantidad de veces hacerlo por hardware, ¿ya? La capa de hardware. Vamos a hacer un RAID. No sé si tiene disponible un Windows Server 2008. No, profesor, no tengo. No, que estoy en otro computador. Ah, ya. Vamos a hacerlo, va a quedar igual documentado en el video. Ya. El proceso es el mismo. Nosotros vamos a hacer RAID 0 por software. Es decir, con el sistema operativo. Sí. Si lo hago en el 2008, va a ser lo mismo para el 2012 y lo mismo para el 2016. ¿Ya? El proceso es el mismo, los pasos son los mismos. La idea es entender la lógica, cómo se hace y con qué herramienta se hace. La Con el vamos a hacer administrador de disco. con la misma administración de discos, eso sí. Bien, lo que sí tenemos que hacer, lo que sí nos vamos a revisar es que al usuario con que vamos a hacer el RAID tiene que pertenecer a un grupo, a un grupo, a un grupo de los que están en el sistema operativo, ¿ya? Que en inglés se llama Backup Operator, ¿cierto? Y en español se llama, ¿cierto?, el grupo de operaciones de seguridad. Si tengo ese permiso, yo puedo hacer un RAID, ¿ya? Se me activa esa funcionalidad dentro del administrador de disco. Si no tengo ese permiso, aunque sea administrador, no me deja. Hay que tener ese detalle. Bien, voy a compartir. ¿Sí? Tiene que estar. Claro, tiene que estar ese permiso. Voy a compartir ahora mi escritorio para que hagamos el RAID de ejemplo y dejemos grabado por lo menos en uno. ¿Ya? Vamos a hacer en Windows Server 2008 y con eso ya estaríamos listos para poner al día las máquinas. Mañana aparece una clase programada. Yo voy a estar conectado en la mañana para responder dudas por si alguien se conecta a esa hora. Es un bloque de 8:15, 9, pero igual voy a estar ahí por si alguien aparece por ahí, ¿ya? La idea es que se pongan al día, aprovechemos el tiempo para ponernos al día. Ya. Bien. Entonces, voy a tomar un Windows Server 2008. Tiene que estar obviamente apagado porque tenemos que poner un disco nuevo. En un RAID real no es necesario, por cierto, en un servidor real no es necesario pagarlo. Aquí en VirtualBox sí, porque estamos emulando una tecnología. Profesor, Entonces, hay me queda una duda, porque ¿sí? claro, si se hace el arreglo en la raíz, el RAID por hardware, por la BIOS, cuando uno inserte un nuevo disco o quiera agregarlo al RAID, ¿cómo lo hacen? ¿Tampoco no es necesario pagar el servidor? No, no, para nada. Por ejemplo, a ver, yo estuve haciendo un RAID, me tocó hice un RAID, el último RAID que hice lo hice el lunes. Estaba viendo en el data center, estaba en Rancagua, ¿Ya? y justamente el servidor era un Dell, un PowerEdge, tenía 8 slots para disco, 8 slots. Y se quemó uno, falló uno, ya tenía casi 3 años y había que hacer el reemplazo. Cuando hice la configuración del RAID, que fue hace un par de años atrás, la hice para un RAID 5 con 8 discos duros. Ya, RAID 5, por BIOS. En realidad, hacerla por la configuración por la BIOS y hacerlo por el sistema operativo, ambos tienen herramientas que son iguales, o sea, no hay mucha diferencia. El contexto es el mismo, ¿ya? El hacerlo igual. Entonces, se falló el disco 3. Falló simplemente y había que cambiarlo. Estaba marcando en rojo, una alerta en rojo, un warning, ¿ya? Y se compró el disco, llegó, se fue el viernes, llegó el lunes,
fui a hacer la instalación y tomé el disco nuevo, lo saqué de la caja, nuevo, lo pongo, saqué el número 3, que fue el que estaba quemado, pongo el otro disco, que era igual, era el mismo, misma marca, mismo modelo, lo pongo y automáticamente empieza a aparecer la lucecita naranja, naranja y se pone verde después de los minutos. Se sincronizó solo. Por lo tanto, como el RAID se creó al mismo tiempo, el disco se actualizó y no tuve que hacer nada. Lo único que hice fue sacarlo, poner el disco, nada más. Sacar la llave de seguridad, porque van con llave, ¿cierto? Sacarlo, tirarlo, dejar el otro, ponerlo, ¿cierto?, en un inventario, explicar que darlo de baja y poner el otro. Eso fue todo. Pero ni siquiera mira el monitor, nada, si el RAID está hecho. Entonces se van reemplazando en la posición del que falla el nuevo, porque el RAID ya entiende que ahí van a haber 8 discos duros y si hay uno faltante, me genera una alerta nomás para poner el que falta, pero nada más que eso. Nunca más se hace. Porque fue un RAID hecho por hardware, en la BIOS. En el BIOS. Sí. El BIOS lo reconoce. Incluso ese servidor se forma. Ese servidor se le cambió sistema operativo una vez y el RAID seguía, po. Estaba presente, no hubo que hacerlo de nuevo. Pero en cambio, si hubiese estado configurado en el sistema operativo, hay que totalmente hacer el proceso completo. ¿Ya? Bien, vamos a hacer un RAID. En el Windows Server 2008, a modo de ejemplo, vamos a mostrar los pasos cómo se hace y hacerlo, si no tiene mucha ciencia que eso, ¿ya? Tengo mi controladora SATA, tengo un disco de 40 GB, que es el que teníamos instalado, y le tengo que instalar otro de 40, ¿cierto? Vamos a hacer un RAID 0, mínimo 2 discos. ¿Ya? Ese que está ahí, el CD, pues lo voy a sacar. El imagen lo voy a sacar ahí para que no confundirlo. Entonces, tengo un disco de 40, tenemos ocupado 5 GB, este es el servidor NS1, lo hemos utilizado para algunos trabajos, ¿ya? Está apagado, en este caso en VirtualBox tengo que sí o sí apagar el servidor, y le vamos a agregar un segundo disco duro. ¿Ya? De tipo BDI, de 40, tiene que ser igual. Si yo le pongo un disco mayor, el disco va a igualarse al disco original. Claro, el tamaño. Igual el tamaño. Listo. Tengo el disco de 40 que está en uso, SATA 0, SATA 2. Acá tengo el disco nuevo que puse en la controladora SATA del servidor. Y listo, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciarlo y vamos a ver la configuración del RAID. Vamos a ver qué pasa. Está arrancando el servidor. A ver si no alcanza el tiempo, vamos a hacerlo en el Windows Server 2012 también, para mostrar que es lo mismo, la plataforma igual, no hay ninguna diferencia. El administrador de disco es lo mismo. Ya. Bien. Vamos a entrar entonces. Podemos entrar con administrador, con el usuario administrador. Vamos a agregar al grupo. Al grupo ¿cierto? Que tiene los permisos para hacer un RAID o operación avanzada de disco o de respaldo. Voy a entrar con administrador. Entrando como administrador, asignarle el grupo. ¿Cómo? Están ingresando como administrador para asignarle el grupo que permite hacer el arreglo del disco, pero al otro usuario. Claro, al otro usuario le agrego. O podría haber entrado, claro, con el usuario y agregarse solo el grupo, si es que tenía autorizaciones. Ya. Entonces, primero tengo que hacer eso, antes de cualquier detalle. Entonces, voy a administrar a la administración del servidor, donde están los usuarios. Ya. Están los usuarios. Y tengo un usuario que igual tiene permiso y tengo el usuario administrador. Ya. Ahora, si yo quiero hacerlo con este usuario, hacer un RAID, él tiene que pertenecer a un grupo. A un grupo. Si yo veo los grupos a los que pertenece a escritorio remoto, administrator, pero hay un grupo que debo darle o asignarlo o promoverlo para que tenga autorización para hacer un RAID y también hacer los backup remotos, si quiero más adelante hacer respaldo en red. Entonces los voy a buscar y aquí está el backup operator. Ese es el grupo. Backup operator. Entonces,
este usuario ya quedó habilitado para poder hacer un RAID. Ese usuario. Incluso voy a cerrar sesión y voy a entrar con ese usuario y con ese usuario voy a hacer el RAID. ¿Cierto? Así voy a mostrarlo. Backup Operator. Entonces cierro sesión. Entré solamente con el administrador para asignarle al grupo. Entro con el otro usuario, el que recién lo promovimos a un grupo, ¿cierto?, que tenga esa funcionalidad. Bien. Y vamos a administración de disco. Recuerden que tenemos físicamente dos discos duros, tenemos dos discos de 40, pero un disco está activo, que está en funcionamiento, y el otro todavía no. Me voy a configuración, a storage y a disk management, administración de disco. Ya, me aparece un asistente, lo voy a cancelar, ¿cierto? Para ir explicando los detalles. Acá entonces estaría el disco original, que es el disco 0, con el que estamos trabajando, y está el disco 1, que es el que instalamos recién, de 40 gigas también, ¿ya? Bien, ahora lo que debo hacer, ¿cierto? Estos procesos, estos pasos, son iguales para Windows Server 2012 y 2016. De hecho, con este mismo video podríamos hacerlo en otras máquinas, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Es la misma herramienta, los mismos pasos, la misma secuencia. Lo primero que debo hacer para poder hacer un RAID, ¿cierto? Tengo que hacer que el disco se inicialice, ¿ya? Porque el disco, si bien está instalado, pero todavía no está reconocido por el sistema operativo, ¿cierto? El hardware lo conoce, pero el sistema operativo dice que está desconocido, unknown. Entonces lo inicializo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace al inicializarlo? Se le da una estructura de archivo, ¿cierto? Y un arranque. Y ahora me pregunta, ¿qué tipo, ¿cierto?, de arranque de partición voy a utilizar? Y me dice, MBR o GPT. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cuál de las dos? Es un disco de 40 gigas SATA. ¿Cuál de los dos será, MBR o GPT? MBR. Exacto. Sí. ¿Qué diferencia tiene MBR con GPT? Se usa para distintas tecnologías de disco. Si tengo un disco duro que es tecnología SATA, ¿cierto? El mejor tratamiento de la partición de arranque tiene que ser MBR. Si tengo un disco que es menor a 1 terabyte, también MBR. ¿Cuándo se usa GPT? GPT se usa cuando tengo volúmenes de disco mayor de 2 teras y idealmente cuando son discos de tecnología SSD. SSD y 2 teras, GPT. Discos SATA u otro y menor a 1 tera, MBR. Ahí está la diferencia. La reestructuración de archivo la hace diferente, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la rapidez del disco y el volumen o tamaño de disco también, ¿ya? Cómo hace las particiones y las tablas de particiones de arranque. En este caso, MBR, Master Boot Record. Ya, si tuviésemos un disco obviamente 2 teras, aunque sea SATA, lo tengo que hacer GPT. Y eso son como las reglas. Bien, ahora dice que los discos son básicos. Un disco básico significa que es un disco en el cual yo puedo hacer particiones convencionales, una partición primaria, una extendida, ¿cierto? O una primaria y 3 extendida, como cualquier disco para un sistema operativo convencional, ¿cierto? Particiones. Ahora, para hacer un RAID, los discos tienen que estar en un estado que se llama disco dinámico. ¿Ya? Disco dinámico. ¿Qué diferencia tiene un disco que sea disco básico, el tratamiento disco básico con disco dinámico? El disco básico se hacen particiones, primaria y extendida, y el disco dinámico entiende al disco como una sola unidad, lo ve como uno solo, entonces no permite que se le hagan particiones. O sea, si el disco es de 1 tera, es un disco de 1 tera. ¿Ya? Volumen C, 1 tera. En este caso, el disco dinámico va a ver que es un disco de 40, el otro también es de 40 y los ve como un solo volumen. No puedo hacer más partición en un disco dinámico, es proceso irreversible, ¿ya? Pero sí puedo hacer un RAID. Ese es el requisito para hacer un RAID. No sé si se entiende ahí. No puede volver a hacerse particiones, no puedo instalarle más de un sistema operativo, incluso me dice, pero sí me da la condición que se pueda replicar con otros discos bajo un RAID. Entonces, lo que hacemos
Le decimos convertir a disco dinámico. Ahora, como estamos haciendo un RAID 0, ¿cierto? Me va a aparecer que solamente son 2 discos disponibles. Si fuera un RAID más grande, aparecería el listado de todos los discos, ¿cierto? Los 4 discos, los 8, los que tenga. Le digo OK, ¿ya? Y viene el mensaje, me dice, después de convertir a un disco dinámico, ¿cierto? Usted ya no podrá instalar más de un sistema operativo, ni tampoco va a poder hacer particiones. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Ya? Listo, le digo OK. Ya. Visualmente, los discos van a cambiar a verde y están en modo dinámico. Con esto yo puedo hacer un RAID. Si son discos básicos, no puedo hacer un RAID. No está la opción, ni aparece en el menú la opción de hacer un RAID. Aquí me va a aparecer ahora. Como ya está. ¿Sí? Lo escucho. Aquí en este caso, como está trabajando ahora con los discos dinámicos, se cierra la opción de poder, no sé, tener un Windows Server 2008 y un Linux funcionando en el mismo disco. Claro, no puedo tener particiones dual. No puedo. O sea, me dice, va a tener que usar solo el sistema operativo que tiene instalado. No va a poder crear una partición después para instalar otro sistema operativo. Eso es en realidad lo que me está diciendo. ¿Ya? Ahora, en un servidor tener 2 sistemas operativos no es muy factible, porque en realidad para poder usar un sistema operativo y otro hay que reiniciar y arrancar con otro. Y el servidor tiene que estar encendido. Mejor uso máquinas virtuales, Hyper-V, VMware, otra cosa, ¿por cierto? Sí, lo vamos. Claro, o sea, en mi PC, claro, yo personalmente tengo 2 sistemas operativos en mi computador, pero tengo que reiniciar uno, arrancar con el otro, ¿ya? A no ser que tenga Parallels, que en Apple tiene y permite en caliente cambiar de sistema operativo, sin reinicio. Ya. Listo. Tengo disco dinámico, son iguales, 40 gigas. Lo inicialicé. Y lo que viene ahora, la última etapa, es hacer el sincronismo. Tomo el disco 0, que es el disco que ya está funcionando, y me aparece esta opción que no estaba antes, que no aparecía cuando era disco básico. Ahora, como disco dinámico, dice añadir espejo. Y el espejo se refiere a que vamos a espejar los 2 discos. Se van a sincronizar. Ahora, pincho y me dice que el espejo del disco 0 va a ser el disco 1. Si hubiese tenido un RAID más grande, ¿cierto? O más discos, hubiese aparecido el disco 2, 3 y 4, por ejemplo. Y los voy espejando. Les digo, ellos van a ser el espejo del disco inicial. Y añado el espejo. Y fíjese lo que va a pasar ahora. Aquí viene la magia del RAID. Los convirtió ambos en volumen C. Ambos van a quedar como el volumen C. Y está con un signo de exclamación el disco 1, es porque está haciendo... Porque están sincronizando. Resincronizando. ¿Ya? Este proceso va a durar según la cantidad de información que tenga y la tecnología de los discos. Ahí va a aparecer después un tiempo, un porcentaje, dice 3% ya. Entonces, la primera vez se sincronizan, ¿ya? Se sincronizan completo, termina el proceso de sincronismo y ya quedan para siempre iguales. Por lo tanto, ya quedan unidos los discos en el RAID. Ya no se asociaban. Es más, como en ambos discos duros se está copiando el sistema operativo, se están sincronizando, fíjese lo que pasa. Clic derecho en el disco 0 y yo le digo explorar. Y fíjese a dónde me apunta. Veo el disco C de Windows. Pincho el segundo disco y le digo explorar. ¿Y a dónde me apunta? A la misma C de Windows. Tienen lo mismo. Son discos iguales. Son discos iguales. Y es más, están sincronizando. La idea es dejarlo ahí solitos que se sincronicen. Si voy al arranque con msconfig, para pasar a hacerlo en el 2012, vamos a ver que van a aparecer ya 2 volúmenes para arrancar. Fíjense lo que va a pasar acá. msconfig, boot, y ahí aparece
El disco original y el secundario. Y los dos se llaman Windows Server 2008. Incluso y yo podría definir, ¿sabe qué? Yo no quiero que arranque por defecto con el disco 0, quiero que arranque con el disco 1 y lo cambio, le digo set default. Como los discos son iguales, cuando se reinicie el servidor en cualquier momento, va a arrancar igual con el sistema operativo, que van a tener lo mismo. Incluso le voy a dar 5 segundos para que ni siquiera, en el caso de apagar el servidor y reiniciarse, arranque con ese solamente. Incluso me da la opción en el arranque seleccionar con las flechas del teclado con cuál quiero iniciar. Si tengo un RAID de varios discos, van a aparecer varios también, todos. Y da lo mismo porque son todos iguales. Aquí no hay diferencia. Ya. Esa es la gracia del RAID. Ya. Aquí en este caso el sistema operativo está funcionando y el disco 0, por X motivo, sigue funcionando el disco 1. Si falla el 0, claro, el 1 no se nota la falla, porque el 1 ya tiene todo. Estos se sincronizan la primera vez en forma completa y después todo el tiempo se están actualizando entre ellos. Es una copia doble. Si yo copio un archivo en mi servidor, se va a los dos discos inmediatamente. Creo una carpeta, se crean los dos discos. Todos se hacen los dos. Ya. Se ha sincronizado para siempre. Y por eso, si este disco me falla en algún momento, el disco 0, yo voy, el 0 me falló, que era el primer disco, voy, compro un disco, le pongo uno nuevo y se sincroniza al otro. Y así voy. Después falla el 1, lo cambio. Ya tengo un plan de alta disponibilidad. Voy a hacerlo rápidamente en el Windows Server 2012 para mostrarlo. Ya. Para que terminemos la clase. Tengo un 2012 o un 2016. Voy a hacerlo con el 2012. Para que veámoslo cómo se hace. En realidad es lo mismo. Miren. Almacenamiento. Aquí tengo, bueno, el disco, la imagen la voy a sacar para no confundirlo. Y en el 2012 tenía un disco de 50 gigas. Entonces le voy a agregar otro de 50. Otro de 50. Importante que sean iguales. Y vamos a iniciar el servidor. Mientras en el otro se sincronizan, vamos a hacer el RAID en este Windows Server 2012. El proceso es el mismo. Vamos a un usuario, le vamos a asignar o promover a un grupo, ¿cierto? Con privilegios para hacer el RAID. Y luego hacer el RAID en administrador de disco y hacer la sincronización. Oiga, profesor, consulta, ¿cómo son estos sistemas de almacenamiento en red o NAS? ¿Cómo uno lo detectaría en este caso si yo quisiera hacer un RAID con un disco NAS? Porque el NAS, yo tengo entendido que los NAS son equipos donde uno va conectado a estos discos y permiten que uno se conecte a través de la red hacia esos discos y que es como si fuera uno físico en la red. Claro, primero hay una tecnología, así como está la SCSI, hay una que se llama iSCSI, de Internet. Entonces lo que lo busca es a través de una dirección IP. Ya. Lo busca a través de una dirección IP. Entonces, en el RAID aquí me aparecería como un RAID, pero está buscado por un IP. Y eso, la placa lo controla de esa forma. Es un disco remoto, en realidad. Un disco remoto. Esa es la tecnología iSCSI. Fíjese que ahí está, no sé si se alcanza a apreciar que están en gris, aparecen las funciones de RAID, dice RAID 5, aparecen. Sí. ¿Se alcanzan a ver? Claro, esas funciones, bueno, como está haciéndose el RAID ahora, están desmarcadas, pero al ser disco dinámico aparecen todos esos menús, que eso no aparecen en un disco básico. Si quiero hacer un RAID más grande. Ya, vamos a ver lo que me decía. Con respecto a lo que usted me preguntaba, antes de pasar a la configuración, vamos a...
quería mostrar. Tenemos que instalar, hay que instalar un rol antes para hacer ¿Ya? un RAID remoto. Hay que instalar unas características en el servidor, ¿ya? Que se llama iSCSI. Ahí, iSCSI. pero Esa, ahí lo ¿ves? Ahí tienen, está. ¿sí? iSCSI. ¿Sí? Y con eso me dice conecta a una controladora remota o iSCSI Target Connection Configuration. O sea, yo puedo buscar hacer un RAID con discos que están en una ubicación en red. Tengo que haber habilitado primero antes esta opción, esta característica, y ahí me permite buscar los discos en red, los NAS. Es decir, que no está corriendo, tengo que instalarlo. Está corriendo. Tengo que Ah, instalarlo como servicio. De ahí me aparece. Entonces tengo que ir a administración del servidor, agregar características y sí. es casi. Y es casi. Porque me dice que no está corriendo, por eso me dice que no aparece. Pero en realidad esto me busca después un disco en red. Ujú. Me lo busca en la red. Y lo busca ¿por qué? A través de la dirección IP. IPv. IP. El puerto de iSCSI, el puerto 5225. Tenemos un puerto TCP también. Es un IP y un puerto. Y ahí encuentra a la controladora NAS. Ahí la busca en la red. Por eso a los discos de red hay que poner el IP, po. Sí. Es un host de la red. Pero, Claro, para que lo encuentren. exacto. Ya, voy a hacerlo acá. Estoy en el servidor, este ya tiene un disco duro, voy a administración de disco, rápidamente. Vamos al usuario, este está en español. Voy a hacerlo con el segundo usuario, lo voy a promover al grupo. Lo mismo, fíjese que en los mismos pasos, miembro de, y para el Windows Server 2016, lo mismo. Buscar ahora, y busco el grupo que permite, ¿cierto? Que tiene la opción de hacer Ah, respaldo, ¿ya? acá está esto. Acá está en español acá está. Operadores. Estamos acá. Ahí está. Operadores de copia o de backup. Ahí está. Como está en español, ¿cierto? Entonces es Backup Operator. Listo. Lo agrego al grupo y este usuario ya tiene la opción y esta herramienta. Este grupo puede hacer también respaldos con RAID remoto, con el iSCSI, instalar la característica, ¿ya? Que ahí también viene, ¿ve? Aquí también viene, iniciador de iSCSI, y es no está instalado, hay que levantarlo para que pueda también hacer un RAID con discos NAS. ¿Ya? Y lo busca, también busca la IP de destino, dice para buscar el grupo de discos en la red, es con un IP y un puerto, y son volúmenes remotos, ¿eh? Volumen de dispositivos remotos. De ahí los toma, los ve como si fuesen locales, pues los ve como si estuviesen en la misma placa, cuando vamos al administrador de disco después. Ya, pero hay que ubicarlos primero, hay que encontrarlos en la red. Bien, voy a cerrar la sesión. Vamos a cerrar la sesión, cambiarnos de usuario y hacer el RAID. Quiero mostrarle acá, vamos a hacerlo con la consola, reiniciar. Ahí está. ¿Se me ve? Ya, ahora vamos a cerrar la sesión y vamos a entrar con el usuario y hacer el RAID. ¿Cómo va el otro? Vamos a revisar cómo va en porcentaje, 69%. A pesar que los discos están nuevos, no tienen nada, igual es lento la primera vez. Mm. Por No, eso y es bueno, yo creo que también es por el hecho de que son los discos de la máquina virtual. de máquina virtual, claro, pues no es lo mismo que un disco físico.
O fuese un disco también, un disco SSD. Ya, estamos casi listos, vamos a hacer el write. Vamos a levantar la máquina. Entonces los pasos son instalar discos iguales, mismas características. Bueno, acá en VirtualBox no tenemos mucho para elegir de disco. Yo puedo crear discos SATA y nada más, pues. No puedo crear discos SSD, no me deja, no tiene esa opción. Esa es la diferencia con algunos programas de virtualización. VMware permite, VMware, más variado en discos duros, sí. Aparecen SCSI, IDE, SATA. Aquí no aparece IDE, parece que IDE sí también aparece. Aparece en IDE, pero SSD no está, por ejemplo, mira, acá está VirtualBox. Mira, los discos que yo puedo crear, aquí con esta máquina apagada lo vamos a ver mientras iniciamos. Los tipos de discos. Por ejemplo, primero, para poner un disco tengo que agregar una controladora primero. Sí. Y ahí están las controladoras. Está la controladora IDE, SCSI, y bueno, y disquete USB, pero no está... pero mire, tiene y esa nueva, la NVMe. ¿Esa no es de los discos duros nuevos esto? De los discos, claro, que los discos fijos. Claro. Es un bus PCI de todas formas, ¿no? Y elimino la controladora. Sí. Un bus PCI. Bien, vaya a iniciar con el otro usuario, ahí está, con el que promovimos para hacer el RAID. Ya. Administración de disco, lo mismo, administración de disco, administración de equipo, perdón, después administración de disco. El otro, ¿cómo va? Mientras 81. Listo, administración de disco. Aparece el mensaje. Cancelo. Y recuerde que este disco, cuando en Windows Server 2012, me reserva un espacio excepto de arranque. Y Windows Server 2016 también, ¿ya? Ahora, la gracia de esto, cuando hagamos el RAID, fíjese, este disco duro de 49 GB, esta partición C, el RAID la va a igualar con el disco de abajo. Y le va a quitar un porcentaje para que queden del mismo tamaño. Fíjese que ahora va a pasar lo siguiente. ¿Qué hacíamos primero? Inicializamos, ¿cierto? Sí. Inicializamos disco, ya. MBR, por el tipo de disco que tenemos. Ya. Después los transformamos, ¿a qué modo? Dinámico. Convertir disco dinámico, ¿cierto? Para que aparezca la tecnología RAID y los menús de RAID. El disco 1, ¿ya? Los va a convertir, me da el mensaje. Y ahora lo que voy a hacer es, entonces ahora es el espejo del disco C, del primer disco, del disco 0, disco C, hacia el disco 1. ¿Ya? Pero me doy cuenta que el disco C de arriba tiene 49 gigas, ¿cierto? Y el de abajo 50 gigas, porque se reservó un tamaño para arranque, ¿cierto? Y recuperación. Que en Windows Server 2016 son 500 gigas de reservado. 500 megas, perdón, 500 megas. Aquí son 350 megas. Claro, era muy, muy grande. Fíjese, clic derecho, agregar reflejo. Su reflejo va a ser el disco 1. Y fíjese cuando se sincronicen, cómo quedan. Miren lo que pasa. ¿Se fijó lo que pasó? Sí, lo dejo igual. Y el otro lo dejó sin asignar. Lo dejó sin asignar para que sean espejo uno del otro. Por ejemplo, yo aquí abajo en el disco 1 puedo tener un disco de 80 gigas o de 100 gigas. Y al hacer el RAID, el de arriba lo hubiese igualado al de abajo y le saca el espacio o le resta espacio sin asignar para dejarlos del mismo tamaño. Entonces, como este tenía un espacio menor y el de abajo tenía un par de megas más, le quitó los megas para dejarlo de 4966, 4966. Y se están sincronizando. Y lo mismo. Y profesor, ¿y qué pasa con el espacio reservado para el sistema? ¿No se sincroniza con el otro disco? No, ese no queda. Lo que pasa es que aquí separa, el RAID separa. Es un espacio aparte.
es de recuperación, no lo toca. Ah, No lo hace, en el RAID no lo respalda. Lo que toma el volumen C completo, la unidad C. Por eso es importante no hacer particiones, o no pueden hacer particiones, porque siempre me va a hacer el RAID de la partición C. Y si te hubiese la ya. partición D o F, no las toma, no las respalda. Y ahí está. Ah, Entonces después le digo, por ejemplo, explorar, y voy a ver que estoy viendo los archivos del disco C. Veo los archivos del disco C. Le digo explorar en la unidad de abajo. Ve el disco C. Vamos a la configuración del sistema para que veamos cómo quedó el arranque. Configuración de sistema. Y le digo, por ejemplo, arranque, y fíjese que ya están los dos. Sistema operativo actual, sistema secundario. Entonces podría dejar que el secundario sea el prioritario y el actual quede como de respaldo. Pero igual puedo arrancar con los dos, son iguales. ya. Ya. Mientras hace el sincronismo, le digo sin reiniciar, voy a ver cómo está el otro. Mira, terminó, el Windows Server 2008 terminó. Vamos a reiniciarlo, ¿ya? Para que veamos qué pasa en el arranque. Ya está el RAID 0, está listo. Esto ¿Está tengo dos. está en color rojo? ¿Es rojo o Es marrón? un color como marrón, como rojo, así, rojizo. Azul, disco básico, verde, disco dinámico, y rojos cuando están en RAID. Ya. Están en RAID. Para efectos, ¿cierto? Yo veo un disco, po. Ahí está, es un solo volumen, pero en realidad son dos. Ya, vamos a reiniciar el server para que en el arranque veamos qué pasa. Y con eso ya terminamos. Si este servidor por algún motivo se apagó, se encendió, vamos a ver con qué sistema operativo arranco, o con cuál disco en realidad. Me ¿Con qué parece que disco? lo dejó con el segundo, Claro, pero va a súper preguntar, fácil. mire, Ahí está, tomó por defecto el segundo. el segundo. Ya apareció. Arrancó con el segundo. Ujú. Por lo tanto, está activo igual que el disco inicial. ¿Qué le pareció? Rápido, sencillo, Ah, sí, fácil. ¿Sí? sí, Para sí, buenísimo. Ya, ahí voy a dejar que termine, voy a parar el video ahora para que le echen un vistazo para subirlo y lo tengan de referencia y se pongan al día, ¿ya? Ujú. Ya, Practiquen con los RAID. Y el 2016 lo mismo, sí, sí, se hace lo mismo. es lo Hay que mismo, poner ojo nomás con hay los que detalles. ponerle el grupo, hay que asignarle el grupo al usuario. El grupo del usuario, nada más. El grupo, el backup operator o operador de seguridad. Listo, estamos por hoy. La idea es que los compañeros vean el video después y se pongan al día. ¿Ya? Oh, Que tengan buen fin que de esté bien, semana. Cuídese igual, igual. Chao. chao.